Bueno, bienvenidos a nuestro ARFAI Podcast. Hoy estamos acompañados de los artistas que hacen parte de la exposición actual Sosiego y de la curadora Silvia Escobar. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bienvenidas. Bueno, hoy vamos a hacer este podcast referente a conocer un poco algo de las artistas, a Silvia como curadora y cómo se ha desarrollado todo este proceso. Y bueno, iniciemos de una vez. Gracias. Bueno, pues empecemos con uno de los pilares más importantes que fue Silvia para construir esta exposición que tenemos en el momento. Entonces, Silvia, bienvenida. Cuéntanos un poquito cuál ha sido esa trayectoria como curadora, cómo llegas hoy a estar en esta exposición haciendo la curaduría, cómo encontraste esos 13 artistas de los cuales están haciendo parte de la expo. Muy bien. Entonces, gracias por la invitación y gracias a ustedes dos por estar hoy acá representando a Sosiego y por la acogida a la galería. El proceso de ser curadora no es un punto de llegada para mí, es un proceso. Yo estudié en el pregrado de Historia del Arte y como tal, pues es aprender a descubrir una cantidad de obras, de artistas, de colecciones, de museos, de movimientos. Entonces es más como una ampliación de entender la historia a través del arte. Después de trabajar en distintos museos en Estados Unidos y museos en Europa, como el Museo d'Orsay y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, vi que la parte, digamos, curatorial, porque estaba como asistente curatorial, me interesó mucho. Y es un proceso enriquecedor, sí, o sea, es muy enriquecedor ser curador, porque es la oportunidad de interactuar con distintos públicos. Entonces, el primero es los artistas, que para mí es un privilegio acercarme a descubrir esos procesos que cada artista está interrogando como de pregunta de investigación. ¿Qué es lo que lo motiva a plasmar dentro de un proceso creativo para que otros puedan disfrutar de esa pregunta? Lo otro es el tema de poder entender que el arte no es solamente un juicio de valor, me gusta o no me gusta, sino el arte es pensamiento y como tal el proceso creativo lo que invita es a generar una pregunta de investigación que se plasma en un proceso creativo y ese proceso creativo es el resultado de años o meses o décadas de investigación sobre algo que para ese artista es tan personal y tan inquietante que lo lleva a seguir desarrollando esa inquietud. Y el último, yo diría que la curaduría para mí es un pilar de diálogo, un diálogo entre la galería, un diálogo con el artista y un diálogo con el público. Es muy importante que se genere una conexión, y conexión me refiero a los actores, la galería con su perfil de obras que le gustaría representar, a qué artistas y qué tipo de obra, porque no todo es lo mismo. El segundo, los artistas, entonces nuevamente generar ese diálogo de saber si ese artista encaja dentro de ese discurso narrativo que va a hacer la curaduría. El otro es el público. Entonces, cómo cuando entra una persona acá que no conoce este contexto, cómo se va a sentir en esta exposición que son de 13 artistas, de los cuales 10 son 10 mujeres y 3 hombres artistas. Entonces, habrá un hilo conductor, habrá una narrativa, habrá para el público suficiente información de que pueda hacer conexiones y de pronto generar una especie como de resonancias entre una obra y otra o todo lo contrario, hay una oposición de criterios, pero es esos diálogos lo que busca un curador generar. Eso es como lo más importante. Lo otro, creo que me voy a detener o a repetir un poquito lo que estoy diciendo, es el público. El artista tiene varios escenarios para exponer y muchas instancias, el museo, su propio, digamos, redes o galerías, su taller, o sea, hay muchas formas de hacer visible la obra.
El galerista también tiene muchas otras opciones para poder mostrar las obras de los artistas que les interesan. Pero una parte muy fundamental es el público. El público tiene un rol, una importancia dentro de este contexto curatorial que es muy importante. Por eso el trabajo curatorial necesita ser muy fino en su narrativa, o sea, desglosar lo más posible ese concepto que quiere, en este caso, Sosiego, que es la exposición, el nombre, y su intención es una pausa, es detenerse. Y en eso detenerse, ¿para qué? Entonces ahí es donde aparece la importancia de que el público es lo que, en cierta manera, completa ese círculo de lo que es una exposición de arte. Eso es muy importante. Silvia, yo tengo 2 preguntas. Bueno. Sí. Una que me causa mucha curiosidad es cómo es esa búsqueda del artista para llegar a ese punto, o sea, para llegar a elegirlo. Uno. Y la segunda pregunta es, ¿cómo haces? O sea, ¿por qué te gusta? ¿O qué te gusta? ¿Sí? Porque uno en un criterio propio tiene algo que visualmente le gusta, pero uno creo que tiene que ser independiente en el aspecto a elegir. Sí, lo que dices es muy, muy cierto. Lo primero, ¿me recuerdas la pregunta? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces ¿cómo hago la selección? Sí, ¿cómo hago haces la selección? Bueno, yo tengo varias carpetas y digo esto como con un sentido de seguimiento. Entonces yo asisto a muchas exposiciones en otras galerías, en museos, leo, investigo, voy a distintas instancias. Entonces en esas carpetas voy como seleccionando y agrupando artistas que me van gustando. No necesariamente con la intención de una exposición, sino como deseos, sueños, ideales de que esa obra me interesa por esto, y voy como armando criterios de selección que son mis carpetas para que en su momento pueda yo como traer y agrupar. No siempre funciona. Entonces yo puedo tener una idea, pero ya cuando voy al taller ha pasado de pronto un tiempo y de pronto sigue en la misma, digamos, intención pues de proceso creativo, y ahí se puede como buscar que encaje con esa línea curatorial, pero muchas veces no. Para esta exposición visité muchos talleres. Eso te iba a decir, o sea, que es decir, que en esa lista estuvieron Carmen y estuvo Milena. En este caso, sí, en este caso sí. Y en la historia de Carmen y Milena, que ya les voy a contar, cada una llegó por lugares distintos. Por ejemplo, para ponerles otro ejemplo, y sigo con Milena y Carmen, que inclusive ellas mismas de pronto ahorita pueden complementar. Joana Martínez, para ponerles un ejemplo. Joana Martínez, que está aquí en esta exposición, Joana Martínez se ganó el premio de Arte Cámara en el 2023. Hoy estamos al 2026. Yo no había expuesto con Joana, pero Joana estaba dentro de mis carpetas, dentro de una intención desde hace 3 años. Y cuando ya me acerco al taller de Joana y le muestro pues las intenciones de lo que quería hacer y trabajar, es un diálogo, una conversación y lo hice con Carmen y lo hice con Milena igual y lo hice con cada uno, para poder tener como elementos si la obra encaja dentro del discurso narrativo que quiero hacer o no encaja, qué obra tienen, porque no siempre hay obra, digamos, lista y preparada y hecha. El concepto puede estar, pero todavía la realización no, y los tiempos. Y algo muy valioso de esta exposición es que todas las obras son inéditas. Y cada una hizo obras para esta exposición. Entonces, eso fue muy valioso. Para ya cerrar, por ejemplo, en el caso de Mili, Ana Milena yo la conocí hace muy poco en la Feria del Millón. Y me llamó y entró a los, digamos, carpetas y la intención de su propuesta y todo, mi portafolio.
Ana Milena, a Carmen la conozco ya hace varios años y veo que Carmen ha venido con un proceso, digamos, de pintura, luego la fotografía y regresa a la pintura y regresa a la fotografía y ahora se queda en la fotografía. Entonces ha sido un proceso también como de acompañamiento, en el caso de Carmen, de su trabajo y qué le interesa y para dónde va. Y en el caso de Carmen, muy específico, que ahora estamos celebrando que entró a la maestría en el Royal Academy a estudiar fotografía, le avisaron ayer y se va a hacer esa maestría. Entonces fue también como un acompañamiento con su maestría y estuvimos conversando sobre sus intenciones y todo. Entonces con cada uno es una relación muy personal. Ok, bueno, para iniciar con las artistas, Ana Milena alguna vez ya estuvo compartiendo espacio acá en Cinco Sentidos, es su segunda vez con nosotros. Bueno, Ana Milena, empezando contigo, ¿cómo ha sido ese proceso de tu nueva obra? Cuéntanos un poquito de lo que estás presentando ahora en Sosiego, cómo ha sido tu proceso personal. Ok, bueno, primero muchas gracias por estar acá. A ti, de verdad, Silvia, que te admiro mucho y estoy muy feliz pues de ser parte de las artistas de ella. Y pues bueno, esta serie, perdón, llevo con esa serie en la cabeza hace como 3 años. Y yo tengo una costumbre, yo tengo una agenda al lado de mi cama. Y yo vivo, no sé por qué, haciéndome siempre preguntas de muchas cosas. Y me pregunto y me anoto. Y había una pregunta que me rodaba mucho tiempo, que era, ¿qué sucede cuando las palabras desaparecen? Pero esa pregunta vino de una pregunta atrás, que fue, yo tengo una persona que amo con todo mi corazón, que es mi abuelo, que ya murió, y digamos, yo soy gran parte de lo que soy gracias a él. Y yo siempre pensaba, ¿qué sucede cuando, porque veía que pasaba el tiempo y estoy empezando a perder muchas cosas que él me dejó? Y de ahí vino esa pregunta, y la pregunta se transformó a las palabras porque mi abuelo lo que me enseñó fue la lectura. Para él la lectura y la escritura eran muy importantes, él me corregía mucho. Lo recuerdo mucho con un lápiz rojo. Me acuerdo que a mí no me gustaba escribir porque yo sabía que yo escribía y él inmediatamente llegaba con un lápiz rojo y me ponía nombres propios con mayúscula, que la tilde, que la coma, y yo era, oh por Dios, pero si era una nota, una entrada telefónica que te llegó, no importa, esto que me estás entregando eres tú y me estás entregando algo mal escrito. Y yo, ok, entonces como que eso me quedó, y sin darme cuenta, haciendo esas notaciones, empezó a crearse esta serie. Entonces de ahí salió la palabra. Entonces yo dije, bueno, entonces empecé, ya como que ya la bajé con más claridad. Yo también siempre he trabajado con cemento, que de hecho la obra que yo tuve contigo antes fue de cemento. Y desde el lenguaje. Y el lenguaje, pero yo no sabía por qué lo hacía tampoco, ¿sabes? Siempre lo hacía como desde el gusto, pero nunca lo había entendido realmente por qué. Esta serie es muy importante para mí porque me hizo entenderme como artista y saber qué es lo que yo como artista quiero expresar con mi obra. Y creo que cuando uno ya la tiene clara, como que todo le fluye más fácil. Antes yo estaba era buscándome y no me había encontrado, digámoslo así. Entonces, cuando ya hice eso, entonces empecé a investigar sobre las palabras. Yo quería traer algo que nos conectara con el hoy. Entonces, yo también, al ver a mis hijos, ver el tema, la problemática de las redes sociales, que el internet, que ya no lees. Entonces, un día sí les parecerá chistoso, pero yo lo estaba haciendo con los libros de Gabriel García Márquez, porque quería también que fuera algo muy colombiano, ¿sabes? O sea, que mi obra también se viera reflejado en mi país. Pero yo no encontraba nada con que conectar a Gabriel García Márquez con algo que consumiéramos hoy. Me costó más trabajo y no encontraba mucho material. Y un día sí que me pasó, por eso también el montaje que Silvia me ayudó, el de poner la caneca con la Biblia y las hojas rotas, porque fue algo que me sucedió, y fue que yo voy mucho a la Nacional por mis hijos, y entrando un día, sí íbamos entrando para un recital de mi hijo, nos atraparon en la entrada y nos empezaron a entregar un montón de esas Biblias que dan, de esos como salmos, y me llenaron como con 4 en el brazo, y yo, pero no, si yo no te voy a comprar nada, pensé que me lo estaban vendiendo, y dice, no, te lo estoy regalando, es más, ¿quieres más? Y yo, no, no, gracias. Y yo, bueno, y entré con las Biblias en la mano, y yo dije, ya voy para una presentación de mi hijo, y tenía un bolso chiquito, y yo con eso, yo decía, ¿qué hago? Cuando empiezo a ver hojas rotas en la calle, que se habían hecho cigarritos, Biblias en la caneca, entonces yo como que, oh, por Dios. Entonces algo me dijo a mí, no la botes, y me la llevé para la casa. Y después, haciendo eso, un día sí yo estaba en Semana Santa, me acuerdo harto, y
viendo de eso que te sale publicidad y todo, me quedé pensando así, dije, pero la Biblia es un libro que todo el mundo lo conoce. No necesitas ser religioso para saber que existe. Dije, este puede ser el libro que me necesito porque mi serie estaba... Y cuando empecé a buscar, empezó a salirme así, todo rápido. Entonces ya sabía que yo quería conectarlo con algo acá. Entonces encontré con películas, series, música, discursos políticos. De hecho, ahorita hace poquito Trump dio un versículo de la Biblia en o sea, a ese nivel de... Y bueno, y algo particular es que yo también me di cuenta que yo vengo del Atadeo y en el Atadeo yo veía historia del arte por 6 semestres y había sido un ejercicio que siempre nos ponían y era analizar todo y decía todo tiene semiótica. Entonces yo me quedé con esa costumbre y yo inconscientemente todo lo que hago saco ese mensaje, entonces también me sirvió para la serie. Entonces digamos que esta serie es como muy yo, hablo, o sea, me estoy expresando tan natural de quién soy, entonces así fue que nació esa serie. Ana Milena, ven, es que me causa curiosidad algo. Partes de concreto y vienes a esta parte ahora, ¿no? Hay algo muy particular que acabas de decir, era que tu abuelo tenía su lápiz rojo, ¿cierto? Yo creo que todos nos acordamos de eso porque es como un correctivo. El lápiz rojo siempre fue un correctivo Sí. de toda la vida. Y eso se extinguió. Realmente ya no corrigen con lápiz rojo. Entonces a mí me causa mucha curiosidad es cómo fue todo ese desarrollo. O sea, fue muy influyente tu abuelo para llegar a este punto, ¿no? Claro, muchos. Pues la verdad yo no me había dado cuenta. Yo creaba y yo sabía que era algo que yo necesitaba y desde el Atadeo siempre, pues en las materias que nosotros veíamos era crear cosas desde con una piedra, a veces llegaba el profesor y te ponía una piedra y una pita y un pedazo de tronco y me tienes que hacer una obra con eso. Y eso era para la próxima clase. Y cosas así. Entonces yo quedé con eso de la universidad y yo siempre estoy creando, siempre. Pero yo todavía no me sentía tan segura al salir al público porque sentía que mi obra no me representaba, ¿sabes? Pero el cemento no, tenía algo conmigo y era que me gustaba, porque cuando yo trabajaba con el cemento, yo tenía algo en la cabeza, pero el cemento es terco y terminaba otra cosa, y eso me gustaba. Como que no es pretencioso, que es libre. Entonces eso me gustó y de hecho mi obra tiene todavía el cemento, porque son hojas que yo hago a mano y luego yo le aplico cemento porque yo quiero petrificar esa historia, o sea, dejarla a lo que soy y hoy todo nuestro entorno es cemento. Y de hecho tu obra también, tu nueva obra, tiene un lejos que es difuso. No sabe uno que son espinas, ¿sí? Entonces se ve algo como, tú y yo ya lo habíamos conversado, como algo braille, son puntos, secuencias, pero pues ya el acercamiento es otra lectura que le da. Claro, hubo personas que me decían que, de hecho me pareció lindo eso, o sea, cada persona, como tú sabes, la gente se conecta con la obra y yo leí hace poco una frase que decía que uno no busca la obra te busca a ti. Y yo creo que sí, pero de hecho me pasó en la Feria del Millón, llegó un señor que tenía problemas de la visión y él tenía unas gafas súper gruesas y cuando él se las quitaba y se las ponía, él me decía, eso que tú acabas de hacer es como yo veo un libro. Entonces me encanta porque la primera vez que veo algo, como yo lo veo. Entonces yo, oh, bueno, mira. Y entonces después que descubre eso y me dice, y ahí él entendía y decía, bueno, es que yo estoy jugando con la ausencia, por eso también se ven esos huecos. Y esas espinas también con el reflejo dan una sombra en esas ausencias y la espina representa como Jesús, que él murió por su palabra, esa espina está representando esa muerte, es que viene esa transición de la muerte, esa palabra que ya no está. También por eso está. Entonces, eso es otra cosa, que yo soy también, no sé si de pronto por la universidad, yo necesito que todo lo que yo use tenga coherencia con lo que estoy expresando. Entonces, cada cosa que yo hago tiene un porqué. Entonces, yo no pongo un elemento si no hace parte del lenguaje de la obra.
Mili, y cuéntale también, yo creo que ampliaría lo que pregunta Gustavo con respecto a la asociación entre los tres series de televisión como algo popular y la Biblia como un, digamos, un escrito sagrado, antiguo, con el desaparecer, por ejemplo. Sí, digamos, ese era, digamos, el mensaje que yo quería dar con la obra y es buscar algo que se está perdiendo, que es hoy en día leer la Biblia, que muchos lo ven como algo religioso, pero yo lo veo más como un libro literario y un libro como un manual de vida. Y lo que hice fue rescatarla con algo que consumimos hoy. El ejemplo que tenemos acá en Cinco Sentidos son 3 series de televisión, que son colombianas también, de hecho. Entonces, que todas están, de hecho, cuando las iba diciendo, entonces, ay, sí, ya me la vi, casi todo el mundo ya se la vio y está en Netflix todavía. Que es Distrito Salvaje, 100 años de soledad, y ¿cuál otro es? El de Poseto, que se llama, ¿cómo es? Estado de fuga. Estado de fuga. Entonces, ¿yo qué hice? Buscar, analizar la serie y encontré esos versículos. Entonces, eso es lo que yo rescato en la obra, es lo que quedó de eso que ya no leímos. Se rescató a través de las películas o series, en este caso, que están expuestas. Entonces, yo pongo, por ejemplo, en mis redes el pedazo de la serie para que le sea más fácil darse cuenta, porque es que uno no se da cuenta, pero todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, sentimos, lo que está a nuestro alrededor nos deja un mensaje. Siempre estamos bombardeados de mensajes, pero uno a veces no se da cuenta de todo lo que nos van bombardeando, digámoslo así. En este caso, pues algo tan importante como la Biblia que ya no leemos. Entonces, es ese mensaje de mostrar todavía, a pesar de que ya no se lee, gente que escribió la obra, la serie, las películas todavía lo usan de referente, Sí, o sea, todavía referencia. no ha muerto, está en esa transición, digámoslo así. Y como Ok. lo que le interesa a Mili es precisamente como el lenguaje de un escrito tan antiguo puede creerse que ya no tiene validez, es ese contraste con una cultura pop, que es la televisión, con unas series de televisión De que consumo. hacen referencia de consumo, hacen referencia como a la cotidianidad de hoy, no son... digamos, en un periodo distinto al contemporáneo, y nuevamente en el lugar menos esperado es donde aparecen estos versículos, y entonces ella toma literalmente ese versículo donde sale en la serie, tiene unos códigos QR que aún más le da la referencia al espectador. Ok. Claro, ahí. Bueno, en esta exposición tenemos talentos jóvenes. Lo decimos acá, babies que vienen a entrar en el mundo del arte acá en la escena local de Bogotá con mucho talento, vienen con diversas técnicas, incluso hablando de fotografía tenemos hoy un exponente con nosotros que es Carmen. Bienvenida, Carmen, cuéntanos un poquito de ti, desde qué época o desde qué tiempo vienes trabajando esta serie que nos muestras hoy acá en el espacio. Bueno, gracias también por esa introducción y a Silvia. En general, estoy muy feliz de estar también con artistas tan talentosos, porque sí, esta es como la primera gran exposición con un colectivo como este, y la curaduría es increíble. Entonces, sí, como dices, apenas estoy entrando en este mundo y ha sido muy interesante porque nunca pensé en primer lugar que fuera con fotografía. Yo, como Silvia dijo antes, también estaba pintando por un tiempo. Digamos que desde siempre he estado muy conectada con el arte y desde hace mucho tiempo pinto, pero esto de la fotografía no era tan fácil para mí ponerle un nombre, como que era algo que pasaba simultáneamente mientras que pintaba, pero no tenía un nombre. Y lo que pasa a veces con los procesos personales también es que uno puede intentar quedarse con un medio, pero la intención te lleva a otro medio que de pronto no pensaste. Y me empezó a pasar con la pintura en específico, que lo que yo quería representar y lo que yo estaba sintiendo en el momento ya era muy fuerte para quedarse en ese medio. Entonces paré de pintar por un tiempo y como en 2023 retomé la fotografía, pero no de forma muy silenciosa. Y esta serie específicamente
surgió de un viaje en donde en una época estuve como escalando mucho y me encanta la naturaleza. Y fui a estas montañas en Francia, al Mont Blanc, y nuestro plan ese día, como siempre uno llega con un plan, era subir la montaña y tomar unas fotos y el día iba a estar espectacular. Y llegamos y no pudimos hacer nuestra caminata porque las condiciones estaban pésimas. Y nos dijeron, bueno, pues pueden subir un momento, toman unas fotos y bajan. Pues ya estábamos allá, hicimos esto y yo no había llevado cámara, no había llevado absolutamente nada y yo vi este paisaje y adentro incluso había llevado una bitácora para dibujar y yo decía, es que no quiero hacer nada, solo tomar esta foto porque también encontrarse con esa inmensidad es como un silencio, que es una palabra que está pues, Sí, está repetidas dentro veces en la serie, que uno no puede explicar, solamente te quedas ahí. Entonces le pregunté a una persona que estaba cerca de mí si me prestaba su teléfono para tomar las fotos que yo quería tomar. Yo dije, puede que estas fotos no las vuelva a ver en mi vida, pero como decías tú, a veces la obra lo busca uno. Yo tomé las fotos sin esperar nada a cambio, sin esperar encontrar las fotos de nuevo y bajé la montaña. Me quedé pensando en eso tal vez 2 días, pero ya se me olvidó. Pasó. Y pasó. Y bueno, un año después, Pero no, tenías otro tema. pero ese viene Ah, en bueno, bueno, sí, todavía no hemos llegado a la... hemos llegado acá. Un año después, este acercamiento con la fotografía se volvió cada vez más fuerte. Okay. Y yo me preguntaba también muchas cosas constantemente y ya era imposible ignorar el hecho de que tenía que hacer obra y tenía que experimentar, imprimir una de mis fotos y como vivir todas esas cosas que estaba sintiendo. Entonces, justo tenía una serie que ya la tenía súper organizada de El Páramo, de otra de mis caminatas, y yo dije, tiene que ser el páramo, tienen que ser estas flores, pero cada vez que me sentaba a editar o tenía la cita para imprimir el papel, yo sentía que como que algo no fluía, Estaba fluyendo. que no me representaba el páramo, que el páramo era el páramo, pero no era lo que yo estaba sintiendo tampoco en el momento. Y ahí también entramos en un diálogo con Silvia y yo le decía, no entiendo por qué no puede ser el páramo. Y otra vez, era como muy frustrante igual porque era una obsesión, creo yo, como con sacar una materialidad, Tal con vez sacar una mostrar idea. algo. Sí, pero a veces no se representa así. Entonces un día estaba imprimiendo las Pero fotos. voy a interrumpir un segundo antes de que Claro. Carmen les cuente el final feliz. Eso que final Carmen feliz. está diciendo es muy Es muy común en los significativo. artistas Sí, y también, es muy ¿no? significativo porque no era escasez de material, al revés, las fotografías del páramo y de distintos momentos del páramo, o sea, la diversidad de climas dentro del páramo y la cantidad de fotografías eran muy buenas de su calidad y su trabajo, pero para Carmen no era el trabajo que quería mostrar. Entonces, para mí fue muy interesante como curadora esas posturas individuales y es otro de las riquezas que es ser curadora, es estar en esa conversación con el artista, no de imponer, mire, tienen calidad, tienen buena, digamos, técnica, esto va, no es una cosa impositiva nunca, ni para el artista con su proceso, ni para el curador, y yo creo que la galería es el mismo rol. Es esa conversación de dónde se siente identificada, y si no era el páramo, pues no iba a estar, porque no se puede uno, digamos, en nada en la vida traicionar con cosas que no se sienten tan cercanas o puras a uno. Sí. De acuerdo. No, Entonces ahí llegó. de acuerdo. Y Ahora ahí, sí. y ahí llegó esa información también. Haciendo las pruebas de impresión, yo dije, tengo que intentarlo. Y cuando estaba con el señor de las pruebas de impresión, él vio las otras fotos pues del páramo y él me decía como, ¿tú estás segura? O sea, ni el señor ni yo estábamos. Nadie lo creía. Y en su momento, me faltó contar qué pasó con estas otras fotos de Francia. En su momento
me escribe mi amiga con la que fui en ese año y me dice, ¿tú te 3 acuerdas? años antes. 3 años antes. ¿Tú te acuerdas que en este paseo específico había una persona y tú le pediste? Resulta que es amigo de mi prima, bueno, era un conocido como de la zona y le mandó las fotos a mi amiga. Wow. Después de 3 años. Después de Sí. 3 años. Imagínate. Pero yo recibí estas fotos y claro, pues la calidad pues era todo nublado, pues no era la mejor calidad, pero yo Celular, recibí las sí. fotos y fue como impresionante, fue como revivir lo que yo sentí en la montaña ese día y yo estaba en el sitio de impresión con lo del páramo y el señor del sitio me decía, vale la pena que las edite, vale la pena rescatar estas fotos porque son muy buenas, pero yo decía, yo aferrada a mi páramo, yo no sé, Para más hasta el final. pero entre paralelo, Eso te generó tensión. Claro. mucha tensión. O sea, Y además igual... y después elegir, ¿no? Claro, y son procesos que se empiezan a volver cada vez más significativos cuando tú le empiezas a dar más importancia y sobre todo porque yo de formación soy diseñadora y estaba en una lucha que creo que también era muy generacional y pues que uno pasa en la vida en como qué voy a hacer, qué me representa, qué no, y sentía que todo estaba en la obra y en el páramo y en por qué no conectaba con esa obra. Y paralelo entonces empecé a editar mis fotos de la montaña, del Mont Blanc, y empecé a rescatarles el grano y todo. Yo las tomé con un celular, pero las fotos parecen análogas. También pues fue una decisión de papel, pero digamos que en el proceso cada vez perdía sentido mi páramo, iba quedando abajo, hasta que en un momento siento que se robó el protagonismo, la otra obra. Y justo en ese momento yo estaba en un proceso pues personal también muy decisivo, como de qué hacer, aplicar a mi maestría, como muchos procesos personales que se sentían como ese momento de estar congelado y en silencio en el abismo, un poco que pues fue lo que yo vi en esta montaña. Entonces como que todo cobró un poco de sentido, siento que la obra y la serie fue una respuesta a lo que yo A lo que estaba venías buscando. sintiendo. Sí. Entonces fue muy coherente al final, cuando ya las vi impresas, como que ni siquiera hubo una duda. No. Fue, Carmen, dime una cosa. ¿Esas fotos eran a color? esas fotos eran a color. Ok. Sí, así es. También fue una decisión hacerlas blanco y negro. Y de hecho, en su momento, también tuvimos una sesión, Silvia y yo, en donde yo le decía que algo me estaba pasando con el color y era que yo no entendía por qué mis pinturas tenían tanto color y mis fotografías No. eran a blanco y O sea, negro, porque yo soy una persona que ha tenido esa obsesión con la fotografía hace mucho, pero yo borro todo mi archivo, yo no guardo mis fotos y las pocas que guardo decisivamente las pasaba a blanco y negro, aunque las tomara a color. Color. Entonces era algo que yo como que no terminaba de entender porque decía, ¿por qué todas mis pinturas no le cabe un color más y me voy a este blanco y negro? Y pues también conversando, creo que el medio, hay ciertos medios más íntimos y hay otros que simplemente pues pueden mostrar como más una capa. Y siento que eso era lo que me pasaba con la pintura, que si bien lo que me daba la fotografía nunca iba a poder ser tan íntimo como lo Con estaba. la pintura. Sí. Entonces, Ok. siento que fue muy interesante también para mí como entender esos dos mundos, porque pues claro, los dos vienen de mí, pero esta serie sí logró ser muy íntima y creo que el que sea en blanco y negro también permite que se sienta más íntima aún, porque pues surgen otras cosas como las texturas, la roca, como que la neblina, que son factores que pues a color uno no llega No a percibe. apreciar, no percibe, sí. Y como dice Carmen, es una obra muy personal, muy íntima,
Pero para Carmen también fue un reto desde la pregunta, digamos, de trabajo artístico como investigación, y es ¿qué es el silencio? Exacto. ¿Y qué es el vacío? Entonces también es como encontró en estas fotografías de estas montañas, no solamente trabajó en la edición de todo este proceso que estuvo, sino también desde encontrar que para ella ahí hay vacío y ahí hay silencio. Que logró hacer también una cantidad de, digamos, de sensaciones, que es lo que ella busca que su espectador, su interlocutor con su obra, sienta. Ok. Bueno, ahora hagamos una dinámica y es que cada una de ustedes puede, por favor, decirnos qué obra le gusta. No tiene que ser la de ustedes específico, o si quieren la de ustedes. Pero creo que ya ampliamos mucho en la información. Gracias. De cómo ha sido, digamos, su proceso y cuáles son las obras que están presentando en este momento. En tu caso, la tuya, la mayoría no la entiende. Entonces, cuando ya uno entra y entonces ya, Sí, wow, ya, entonces ahí ya se detienen y ya le ven otra, digamos que le dan otra visión, ya hay otra perspectiva a la obra. Diferente, claro. Con Carmen ha pasado algo, es que la gente que piensa que la persona que tomó las fotos es mayor. Mira vos. Entonces, digamos que eso ¿Sabes que he oído también... eso? Qué pena interrumpirte. He oído eso muchas veces e incluso me llamó el papá de mi amiga en Francia y me dijo que parecían unas fotos que salieron cuando él estaba en el colegio y salieron impresas en el periódico. Y él no lo podía creer porque parecía que fueran las mismas fotos de hace De hace 80 años. Ajá, tienen Sí. cierto efecto. Pero entonces ahora, para poder darle al espectador finalmente también qué pueden encontrar más acá en Sosiego, cuéntenos un poquito de alguna obra o alguno de sus compañeros artistas que hoy comparten con ustedes Sosiego que quieran recomendar. Pues bueno, mientras que mis queridas artistas ¿Piensan? piensan, voy a referirme. Yo no tengo una obra específica. Es difícil para una curadora que Porque tiene una obra yo- favorita. Sí, yo siento que tengo 12 favoritas y una es un homenaje. Entonces voy a empezar por esa distinción. Yo hice la invitación de 12 artistas a esta exposición, que son pues los que están acá, y me imagino que habrá fotografía y videos de las obras de quienes están participando. Pues Juan Cuberos, que está acá, Minche Mena, que está acá, bueno, María José, Inés, Alejandra, y en los otros salones están los otros. Pero hay una artista muy importante que hay que hacerle un homenaje, que es Nelly Sarmiento. Nelly Sarmiento no la invité yo, no es curaduría mía, es una invitación por parte directa de la galería, y es una artista que empezó a hacer obra cuando tenía 60 años. Y es un homenaje a una mujer que estuvo en el mismo tiempo, digamos, de lo que es el movimiento del arte abstracto, con Ramírez Villamizar, con Edgar Negret, con Fernando Botero, pero ella llegó tarde al arte y su exposición como mujer en ese periodo pasó muy desapercibido. Tuvo unas exposiciones, está en la colección del Museo de Arte Moderno, está en otras colecciones privadas, pero también es como un homenaje a una artista que se merece ser reconocida ahora que hay una apertura hacia las mujeres. Entonces, eso es algo muy importante. Y refiriéndome a los 12 artistas, de las cuales, artistas, hombres y mujeres artistas, me siento muy orgullosa porque dentro de la línea curatorial se logró 2 propósitos específicos. Y es cómo se armó esa línea curatorial, y es el sosiego. Sosiego, como su título, lo que invita es a un estado de calma, un estado de asombro. Y el asombro entendido no como ingenuidad o desconocimiento o tampoco el espectáculo maravilloso, no. El sosiego es como un estado muy rico, muy diverso y muy único, en el sentido de que es una capacidad de tener ese automatismo, esa inmediatez de juicios de me gusta la obra o no me gusta la obra, o yo ya la vi, o no me interesa. Lo que busca la curaduría es detener esos tiempos para que digamos, el visitante, el observador a la obra, pueda
descubrir a través del asombro como herramienta algo que cree haber visto y lo puede resignificar. Y la segunda es partir de el asombro nuevamente como esa resistencia y la resistencia a hacerse preguntas. Entonces, como está ante una capacidad de poder ampliar su percepción sobre lo que está viendo, le permite también generar cuestionamientos sobre qué me genera a mí la obra, qué me pregunta a mí la obra, qué me surge con la obra, qué asociaciones. Entonces, eso para mí como curadora es pues el propósito de haber hecho esta exposición en ese contexto, para que de aquí son interrogantes y nuevas posibilidades para los artistas, para la galería y para el público, porque es un intercambio de pensamiento. Así defino yo como el arte. Y esa sería como la intención cumplida de esta maravillosa Eso exposición. ciego. Ok, bueno, Carmen, empecemos contigo. Bueno, sí, me parece una pregunta difícil, pero pues pienso en una obra en específico que sí me generó una respuesta muy distinta a lo que yo estaba, digamos que acostumbrada a, y es la obra de Alejandra, que es cerámica, porque yo, digamos que no veo la escultura, o pues digamos que nunca algo así me hubiera como despertado tantas cosas. Para que y fuera fue tu... Sí, y lo que me impresionó de su obra, o pues lo que me gustó como generó algo, fue el sonido, y que ella hablaba que se puede manipular, y me pareció súper distinto, y el sonido de su obra de verdad sí me hizo pensar como en una armadura, pero es un material que es muy liviano en comparación a una armadura. Entonces yo no sé, yo entré como en otro estado, y creo que es interesante cuando un objeto te genera ese tipo de preguntas y estados, porque pues si bien se ve, digamos que si uno la pone ahí, se ve muy interesante ya en términos materiales, tal, pero ya cuando uno oye la obra y como entiende también la obra desde el sonido, como que sí te lleva a otras imágenes. Entonces creo que eso me gustó mucho de sus piezas, que creo que eran tres. Son tres. Son tres. Son tres. Y todas tienen como un sonido distinto. Entonces sí, como que yo me relacioné a su obra más allá de lo estético, como desde este otro lado. Súper. Pues a mí, Tú, pues, Mile. la verdad, todas me encantaron porque en cierto modo vi eso que quería Silvia con todos nosotros, porque bueno, por ejemplo, cuando te acompañé, que te escuché a ti presentando cada obra, que ya pude escucharla más como el mensaje de cada uno el sábado que vine, me encantó, por ejemplo, lo que tú dijiste. O sea, yo sabía que ellos pues era algo de arquitectura, pero cuando tú, por ejemplo, en este caso de ella que decías que eran edificios que uno pasa y nunca ve, me dejaste pensando que es en cierto modo es lo que yo también estoy haciendo con mi obra. Son cosas que uno por el día a día y uno no ve, Pasa muchas cosas y desapercibidas. muchos mensajes que a veces son más importantes que los que uno realmente se enfoca. Entonces digamos que estaba echando cabeza mientras estaban hablando las dos como con cuál me identificaba, pero es que todas tienen como o sea, todas me dejaron algo y tú me ayudaste o sea, visualmente me contaban algunas, otras, pero cuando te escuché a ti explicándolas el día que vine, yo quedé toda, oh, wow, o sea, de verdad que todos logramos a través del arte como hacer esa pausa que nunca hacemos, porque vivimos en un día a día que, a pesar de que uno que es artista también está en muchas cosas, de verdad uno entra acá y de verdad sí siente uno la pausa, la verdad. Uno entra y como que uno se desconecta, y cuando empiezan a explicar uno dice, oh, sí. Por ejemplo, nada más, por ejemplo, acá, cuando tú explicabas lo de la caída esta, o sea, no, todas tienen esta que, por ejemplo, que es la única que tú contabas, que era la única figurativa, también muestra eso, esa pausa. O sea, la verdad que no es por nada, pero los felicito porque contigo y ustedes hicieron una
excelente curaduría y de verdad uno entra acá y sí se siente la pausa. Gracias, Mir. Y ahí aprovecho para que todas las personas que hoy están escuchando nuestro podcast visiten la exposición. La exposición va a estar hasta el próximo 13 de mayo. Tenemos una última visita guiada que es el 9 de mayo, que es un sábado. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que visiten la exposición, puedan conocer un poco de todas estas técnicas, porque como decía Silvia, ella logra reunir no solo, digamos, que a través de unos nuevos artistas o artistas de mediana trayectoria, gran talento, sino diversas técnicas, que lo que hemos visto es que a pesar de que anteriormente no eran consideradas, digamos, arte, hoy sí lo son, muy fuertes, textil, el dibujar. Para mí todos tienen como una conexión muy importante y lo que hemos dicho es el hacer, ¿no? El tema de empezar desde la manualidad, desde empezar de cero, digamos, de lo más básico. Entonces, para nosotros ha sido muy gratificante contar con ustedes, acompañar este proceso. No sé si gusten algo más que contar. No, realmente agradecerle a Silvia por compartir este espacio con nosotros. Ustedes son bienvenidas siempre a su galería. Gracias. 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 Así la sentimos. Sí, total. Total. Muchas gracias. Y ya pues para terminar, lo que cada una quiera decir para invitar también a la exposición, si les faltó decir algo más de todo su proceso, felicitaciones Carmen, porque como decía Silvia, vas a empezar a recorrer otro camino que es muy importante, que es fortalecer de pronto esa identidad que ya ven lo que nos decías que has encontrado con la fotografía. Bienvenida siempre a nuestra galería con tus nuevos proyectos y pues nada, no sé si alguna también quiera contarnos algo más. Pues ya lo último que creo que se ha dicho, pero que cuando estabas hablando de lo que piensas de toda la exposición en general, también pensé que en ciertos modos sí hay una resignificación del objeto mismo en cada una de las obras, porque también pensaba no solo en estos edificios, pero también es como, creo que pasa mucho en el arte en general, que uno como espectador intenta atribuir cierto significado a lo que está viendo, pero muchas veces no, es difícil conectar, es difícil entender lo que la otra persona pues está plasmando ahí. Yo creo que en específico en esta curaduría, cada una de las obras sí se sienten muy íntimas y muy dentro de digamos que de una historia y una trayectoria mucho más grande a lo que solamente se está viendo como plasmado ahí. Entonces sí, creo que quería simplemente decir eso, que me parece que es como una gran fortaleza, que todas las obras se sientan tan fuertes y con tanto peso también. Yo sí quisiera como invitarlos a que visiten la exposición en este último mes que nos queda, que se acerquen a la Galería Cinco Sentidos a descubrir lo que los nuevos artistas están haciendo. Es la oportunidad de conocer de primera mano artistas que ya tienen una trayectoria y conocer no solamente su proceso creativo, sino también para quienes están interesados en adquirir obra, está dentro de unos precios asequibles que ustedes pueden disfrutar primero de la compra, de tener obra de arte en su casa y hacer el seguimiento de esos artistas que están comprometidos con su proceso. Entonces también hay una inversión, digamos, como coleccionista de obra que tiene una trayectoria en desarrollo, y eso es muy importante, y ese es el gran mérito que yo les agradezco mucho a Marcela y a Gustavo, que han tenido como ese perfil de galería, porque no todas las galerías le apuestan al arte emergente o al arte intermedio. Es más seguro ir con artistas ya consagrados que han tenido una trayectoria y un reconocimiento. Ustedes tienen un perfil diferente y eso es muy valioso.
Y eso lo quiero también rescatar dentro de esa intención. Gracias, sí. Entonces, bienvenidos. Y bueno, yo también quisiera como para cerrar, pues, de esa invitación también decir como que no solamente están adquiriendo algo tan valioso que es como estas obras que están acá, sino es también tener en casa algo que te recuerde que hay veces hay que hacer una pausa en nuestra vida y siento que a veces no necesitas tú buscarlo afuera, también lo puedes encontrar adentro, solo con tener una obra que tú puedas contemplar cuando llegas de tu casa y te recibe y poder decir, sí, hay que bajarle un poquito dos. Y creo que, bueno, todas las obras que están aquí pueden ayudarnos a eso y a ser parte no solamente de esa colección, sino también esa conciencia de decir, descansemos, pausemos, Así es. admiremos. Entonces eso también como para hacer. Muy bueno. Bueno, ¿dónde las pueden encontrar en redes sociales? A mí como Family Art Home, ahí estoy porque pues somos familias de artistas y así me puse el nombre y me gustó, entonces quedé así. ¿Tú? A mí como Carmen es Guerra, yo no tengo. Sí. Carmen es Guerra. Sí. Bueno, y a mí me consiguen en Arte en Red. Ok. Y a nosotros síganos en @5sentidosartgallery. Pueden encontrar nuestro podcast en YouTube y en Spotify. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias. Gracias por la invitación. Bien, Gracias. muchas gracias.